Las formas y las estructuras del lenguaje. Prepárense. En la lingüística estructuralista, como en el estructuralismo simbólico, se parte de la idea de que el lenguaje define la realidad. Luego vienen otros filósofos como los fenomenólogos y los construccionistas. Todos ellos parten del principio de que la realidad está creada a partir del lenguaje. Así que no es ninguna tontería de lo que vamos a hablar. No solo vamos a hablar de las formas del lenguaje para hablar bonito. Vamos a hablar de las formas del lenguaje porque es una manera de generar conceptos que nos permitan construir una realidad en nuestro entorno. El valor, por lo tanto, del humanismo es ese, al crear leyes, al crear conceptos, al crear la idea de felicidad. Saben ustedes que el concepto de felicidad es un concepto occidental. Saben ustedes que el concepto de amor, el amor romántico, no el amor sexual, es un concepto bastante moderno y bastante secundario en la historia de la humanidad. Por eso la mayor parte de los matrimonios se convenían. Porque el concepto, no solamente que la emoción no existía, es que al no estar definida con suficiencia, al no dársele el cuerpo, la fuerza suficiente, el concepto se disolvía. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que los esquimales ven 35 colores, 30 y pico de colores que nosotros no vemos? Para nosotros, todos esos colores que ven los esquimales es un color para nosotros que se llama blanco. Y ellos ven no 35 tipos de blanco, ven 35 colores. Ellos tienen una escala cromática diferente a la nuestra. Puede que sean menos o más según el contacto con la modernidad, los inuit. Me refiero a los esquimales, cuando hablo de los esquimales me refiero a los inuit. Todo ello significa que ellos pueden ver colores porque los nombran. Nosotros no veíamos, por ejemplo, hasta hace muy poco el beige o el celeste. E inclusive hay una teoría súper interesante que dice que el azul no era claro, había púrpura, había verde agua, había agua marina, pero el azul no era mencionado en la Edad Media. E inclusive en los textos clásicos como en la Ilíada, no se dice azul. No se dice azul. Entonces es probable que sea un color secundario durante todo este tiempo. Existió el cobalto, que es lo más parecido al azul, que se utilizó mucho en el Renacimiento, en las pinturas del Renacimiento. Pero no, el concepto azul se desarrolló con el tiempo, ¿se dan cuenta? Es la palabra la que genera la realidad. En el área del derecho, como en el área de las ciencias políticas, de la sociología y de la acción de gobierno, las palabras tienen un valor de poder muy grande. Entonces manejarlas es tremendamente importante, no solamente porque articulas ideas con mayor capacidad de convicción, sino porque generan realidad. Está toda la obra de Michel Foucault, por ejemplo, que de hecho su libro más importante se llama precisamente Las palabras y las cosas, donde él dice cómo la transformación del lenguaje con el paso del tiempo va hablando de la transformación, es una evidencia arqueológica, dice él, de la transformación de la cultura, del conocimiento, lo dice él de manera mucho más exacta, del conocimiento humano en diferentes épocas. Y que nosotros vivimos metidos dentro de esta estructura de conocimiento. Y estas estructuras de conocimiento son relaciones de poder, terribles relaciones de poder. Pero vivimos dentro de ellas y están construidas, cimentadas, auspiciadas por el valor de las palabras. Así que tenemos que aprender a escribir, a redactar, a hablar, porque en las palabras se define el poder. ¿No es la reina acaso en Alicia en el País de las Maravillas la que decía, le preguntaba, pero ¿por qué usted dice que la realidad es tal? Le preguntaba Alicia, y no es tal. Y la reina respondía, porque el poder es el poder de definir. O sea que el poder es el poder de definir, de decirle a los demás lo que son las cosas. Vamos a entrar en las formas y las estructuras del lenguaje. Hay una cosa que se llama la morfosintaxis. La morfosintaxis realmente es una parte donde hay que agregar la parte semántica. Son 3 niveles del lenguaje: lo morfológico, lo sintáctico y lo semántico. Pero se habla del tema formal fundamentalmente a través de la morfosintaxis.
La morfología es las formas de los componentes que van a ser el edificio lingüístico. Que si son preposiciones, que si son verbos, que si son sustantivos, que si son, etcétera, adverbios, adjetivos, etcétera. Y luego está la sintaxis, cómo todas ellas se conectan entre sí. Ello genera la estructura, o sea, ¿no? Tengo el ladrillo y tengo el cemento, por cómo pongo los ladrillos y cómo pongo el cemento para que se me constituya una pared. Esa manera de articular toda la información, que fundamentalmente está basada en correspondencia y en órdenes, es decir, primero esto, después esto, es la sintaxis. Y luego está la semántica. Si uno tiene las morfologías equivocadas, no puede tener buena sintaxis, pero si uno tiene las sintaxis equivocadas, uno puede tener la semántica, que es el significado. Entonces vamos a repasar un poco todas las estructuras, que no son nada más y nada menos que las estructuras mismas del pensamiento humano, por lo que habíamos dicho anteriormente. La estructura de la oración, todo el mundo lo sabe, sujeto, verbo, predicado, pero hay que recordarlo todo el tiempo, sujeto, verbo y predicado. Es la misma estructura del pensamiento. Hay un sujeto que es aquella cosa sólida, fija, estable, que tiene la apariencia de sólida, fija y estable, sobre la cual se soporta un movimiento, una acción. Entonces el sujeto generalmente está constituido morfológicamente, esta vez por sustantivos y adjetivos, y algunos incisos. Luego tenemos el predicado, cuyo núcleo no es el sujeto, no es el sustantivo, como lo es en el sujeto, sino que su núcleo es el verbo. Y alrededor del verbo circulan otras formas, otras morfologías, como los adverbios y algunas otras estructuras. Los componentes como artículos y preposiciones pues son como el cemento de todas estas cosas. Hay que saber poner el artículo que va, la preposición. Hay verbos que van con unas preposiciones, hay verbos que no llevan preposiciones, etc. Hay verbos que se usan con de, o hay verbos que se usan con a, etc. Y ahí ustedes van constituyendo las correspondencias en los predicados. Entonces tenemos el núcleo del predicado, que es el verbo, y el núcleo del sujeto, que es el sustantivo. Juntos tenemos lo sólido y lo que sostiene, que es la acción. Pero esto es una ilusión. Realmente lo que es importante, nosotros creemos que lo importante es cuando nosotros decimos Jorge corre por el campo, creemos que lo importante es Jorge. Realmente lo que es importante es correr. Porque es correr lo que le da sentido a la acción humana y a la presencia de la realidad. Es el verbo lo que es importante en la creación de realidad. Entonces es muy importante que los verbos sean muy bien tratados por la persona que escribe, redacta y lee. Vamos a ver cómo vamos a hacer esto. Y aquí viene la parte en la que la mayor parte de la gente que escribe no se da cuenta cómo está escribiendo, porque el manejo del verbo es tremendamente importante para manejar la vida, la realidad de la oración. Un verbo, en el castellano tenemos verbos en presente, que todo el mundo lo sabe, yo amo. Verbos en futuro, como todo el mundo sabe, yo amaré. Verbos, y ahí aquí viene el tema, verbos en pretérito, en copretérito, en antecopretérito, en antepretérito, y hay otros pasados que también podemos meter por allí, como por el pasado continuo, por ejemplo. Ahí se enreda todo, pero todos los verbos tienen una función y eso es muy importante. Por ejemplo, es diferente decir yo amé de yo amaba. Suele la gente no tener mucha conciencia de esta diferencia. Dice, bueno, yo amaba y yo amé. No, es muy diferente. Porque si yo amé, puedo estar amando todavía. Es posible que yo siga amando. Esa posibilidad está abierta. Pero si yo amaba, ya no amo más. I'm sorry. Pero si además yo coloco yo he amado, es el presente perfecto, o el antepresente también se le llama, yo he amado. Estoy diciendo que no es una posibilidad, estoy diciendo que amaba y sigo amando. Ya no es que es posible que yo siga amando, no. Yo sigo amando, he amado a esa mujer toda la vida. Lo hice antes, lo hago ahora. Yo amé es el pretérito. Yo amaba es el copretérito. Yo he amado es el antepretérito, el antepresente o el presente perfecto. ¿Se dan cuenta qué importante es? A eso agréganle más cosas. Esto viene con sabor. A esto tenemos
el subjuntivo y tenemos el imperativo. El subjuntivo es que yo ame. Eso existe en el castellano y en pocos idiomas. En francés también está. Por ejemplo, en hebreo no existe, en inglés no existe, pero es muy importante que yo ame. Entonces uno siente que algo por dentro. Hay un tema emocional que tiene que ver con el deseo. Yo espero que tú me ames. ¡Wow! Está en el subjuntivo, que tú me ames. Importantísimo. Si ustedes lo colocan en el castellano, en una construcción, colocan un elemento emocional tremendamente importante, que es como una posibilidad de presente, pero no es un futuro. Es genial este verbo. En poesía es tremendo, en literatura es magnífico, y lo pueden perfectamente meter en textos jurídicos y en textos de ensayo filosófico. Y luego está, por ejemplo, el imperativo. Ama. Es importantísimo, porque es muy diferente, es decir, yo quiero que tú me ames, o ámame. Si tú das una instrucción en corre, es mucho mejor que decir es deseable que corras. Me gustaría que corrieses. A mí me gusta cuando tú corres. Eso no sirve. Corre. Ahí sí, hay fuego, debes correr. Está también el condicional. Yo amaría. Es importantísimo. El condicional suele estar relacionado con el sí condicional. Si tú fueras más bella, yo te amaría. Da la impresión de que eres un estúpido, porque tú no puedes amar a una persona simplemente por su belleza. La belleza solamente es la carta de presentación, pero ese condicional te habla de un futuro posible que no es real, pero que determina la condición de la persona. Yo amaría. Está también el pasado en subjuntivo. El subjuntivo, que yo espero que tú me ames, también está en presente, en pasado. Yo hubiese esperado que tú me amases. Es esa cosa del subjuntivo de la cosa del deseo, pero en el pasado. Es más doloroso. Yo hubiese esperado o yo hubiera esperado que tú me amases. Porque ya está en pasado, ya te fregaste. Entonces, todas estas formas hay que manejarlas, pero súper bien, porque te dan el control de emociones, del tiempo, además le agregan el plural, el singular, las personas, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, o nosotros, ustedes, ellos. Ahí está la clave de muy buena parte de la fuerza del castellano y la precisión de estos conceptos. Yo amé no es lo mismo que yo amaba. Comenzando por allí, les da, o yo he amado, les da a ustedes la fuerza con la que ustedes van a colocar un concepto en el cerebro de la otra persona, y su capacidad de convicción va a subir enormemente.